Hoy quiero darles la bienvenida a este espacio de conocimiento y análisis para nuestros clientes e invitados especiales, donde buscamos tener una mejor perspectiva acerca de los temas económicos y financieros más relevantes para el país. Antes de iniciar, quiero enviarle un saludo muy especial y un deseo de pronta recuperación a Andrés Velasco, presidente de Asofondos, quien infortunadamente hoy no nos puede acompañar en el evento por un percance de salud. Estamos seguros que se superará prontamente y le agradecemos infinitamente. Agradecemos también a Daniel Wills, vicepresidente técnico y de investigaciones económicas de Asofondos, quien nos acompaña para realizar esta conversación y poder analizar este importante tema que es de interés de todos los asistentes. Hoy estoy en compañía de Andrés Pérez, economista jefe de Itaú para América Latina, quien nos acompaña desde Santiago de Chile. Hola Andrés, es un placer saludarte. Hola, muchas gracias Ángela y buenas tardes para quienes se unen a esta sesión de visión de líderes vía Teams. Un saludo especial a nuestros clientes, a los invitados especiales, a los representantes de los medios de comunicación y a los youtubers que se unen también desde Brasil, Chile y Colombia, entre otros países de la región. Gracias. Bueno, antes de iniciar con la presentación de nuestro invitado, quiero contarles que Daniel es macroeconomista con interés en temas pensionales, tributarios y de mercado laboral. Él es profesor en la Universidad de los Andes, tiene un PhD en economía de la Universidad de Pensilvania y también es magíster en economía de la Universidad de los Andes. Actualmente, él se desempeña como vicepresidente técnico de Asofondos. Hola Daniel, bienvenido y gracias por tu participación. Hola Ángela, un agradecimiento especial a Itaú por invitarnos a este evento tan concurrido. Un saludo especial a Andrés Pérez y un saludo muy especial a todas las personas que nos están oyendo virtualmente. Yo me disculpo nuevamente por parte de nuestro presidente Andrés Velasco, que como mencionaste, infortunadamente tuvo un accidente deportivo el fin de semana y tuvo que ser operado esta mañana. No nos pudo acompañar, le hubiera encantado estar acá. Sin duda es un honor contar contigo en esta charla, Daniel, y con el apoyo también de Andrés y Asofondos. Bienvenido nuevamente. Antes de comenzar con la presentación, quiero recordarles que pueden enviar sus preguntas a través del chat de Teams para poder tener de alguna forma más nutrida la conversación en la segunda parte del webinar. Perfecto, Daniel. Puedes iniciar. Perfecto, voy entonces a compartir la pantalla. Solo confírmame que la están viendo en el modo correcto. Sí, se ve. Gracias. Perfecto. Y em, quisiera, digamos que en esta, hacer una presentación breve sobre, primero, qué cambió con la reforma. Abuelo pájaro, yo sé que en la audiencia hay muchas personas naturales que están pensando cómo las afecta esta reforma a ellos específicamente. Queremos dar un brochazo sobre eso. Después queremos hablar de cómo quedamos un poco como actores, como grupos, como país, como afiliados, un balance de la reforma y, y luego hablar del futuro de nuestra industria, del futuro de las AFP, del futuro del país eh, y de todos los cambios profundos que trae esta reforma. Entonces empiezo por los cambios. En esencia, el cambio tal vez de arquitectura más relevante que trajo esta reforma fue cambiar un sistema en el que teníamos dos regímenes contributivos que competían entre sí, un régimen privado administrado por empresas privadas llamadas administradoras de fondos de pensiones o AFPs, que competía con un régimen público administrado por una única empresa pública, Colpensiones, un régimen de reparto que competía con un régimen de ahorro individual bajo reglas de juego diferentes. Pasamos de esa competencia entre los regímenes a un único pilar contributivo complementario. En este nuevo pilar contributivo, todos los colombianos que contribuimos al sistema de pensiones contribuiremos a Colpensiones por los primeros 2.3 salarios mínimos y quienes
podamos cotizar en exceso de 2.3 salarios mínimos, tendremos que hacerlo a empresas privadas, a administradoras del componente complementario de ahorro individual que se denominan ACAI, o que pueden resumir bajo la sigla ACAI. Entonces, el sector privado queda a cargo de las cotizaciones por encima de 2.3 salarios mínimos durante la acumulación y durante la época laboral en la que se contribuye al sistema, y en el momento en que los afiliados adquieren su pensión, todo queda a cargo de Colpensiones. Colpensiones va a pagar todas las pensiones, tanto en su componente de ahorro individual como en su componente de prima media, que es el que construye con los primeros 2.3 salarios mínimos que van a Colpensiones. Una cosa que es importante recalcar y que quiero recalcar a lo largo de toda la charla es que esta reforma fue la primera versión que se presentó ante el Congreso de la República, y fue otra la que salió. Y fue otra la que se propuso tal vez en la política y en la campaña electoral, antes incluso de presentarse al Congreso. Y una preocupación que siempre tuvo el gremio de Asofondos fue los recursos que ya están ahorrados, en las cuentas de ahorro individual de 19 millones de afiliados a los fondos privados de pensiones, y esos recursos van a quedarse en los fondos. Esos recursos van a mantenerse en cuentas de ahorro individual, van a seguir siendo invertidos. Claro, ya no habrá cotizaciones en muchos casos haciendo crecer las cuentas, pero el acervo ahorrado se mantiene allí, sigue generando rentabilidad hasta que el afiliado se pensione. Y esa es una cosa importante. Un temor que tal vez no se materializó fue que esos stocks de ahorro se desviaran, no se gastaran, no se convirtieran en gasto corriente. Gráficamente, el cambio se ve como se ilustra en este momento en la pantalla. Hoy en día nos rige la ley 100. El esquema muestra el sistema de protección a la vejez, que empezando desde la parte de abajo, y si puedo poner acá mi puntero, tiene un programa de protección a los adultos mayores en condición de pobreza que se llama Colombia Mayor. Ese programa se va a reemplazar por lo que se llama el Pilar Solidario, que va a incrementar el monto del auxilio que se le va a pagar a esos adultos mayores en condición de pobreza. Luego, en verde, tenemos una población que es bastante numerosa, que tiene la característica que no está en condición de pobreza extrema, entonces no está atendida por estos subsidios focalizados como Colombia Mayor, pero tampoco alcanza a completar los requisitos de una pensión contributiva en Colombia, que básicamente es un requisito de semanas. A esa población, ¿cómo la atendemos hoy? Le devolvemos los ahorros, las cotizaciones con rendimientos si están en un fondo privado, o sin rendimientos si están en el régimen de prima media. Y si la persona así lo decide, ese ahorro se mensualiza vitaliciamente a través del programa BEPS. Eso es lo que hacemos hoy. Esta población ahora será atendida por lo que se llama el pilar semicontributivo, que ahora, para todo el que tenga entre 300 y 1000 semanas, mensualiza el ahorro. Ya no está esta devolución, sino que o la alternativa de ahorrarlo, sino que se devuelve bajo unas condiciones, pero se reconocen intereses a todo el mundo y unos subsidios complementarios. Luego está el régimen contributivo, lo que en Colombia realmente da las pensiones propiamente dichas, que nunca son inferiores a un salario mínimo, que incluyen primas, que son sustituibles al cónyuge cuando muere el pensionado. Esas son características que no tienen los subsidios de los que acabo de hablar. Y como les decía, teníamos un régimen de prima media que competía en condiciones desiguales con un régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por empresas privadas. Ahora tenemos un único pilar contributivo con dos componentes: el componente de prima media, que va a atender
a la enorme mayoría de los afiliados. 92% de los afiliados en Colombia cotizan por debajo de 2.3 salarios mínimos, por lo tanto harán la contribución en su totalidad al componente de prima media, pero también hay un segmento de afiliados que tienen cotizaciones por encima de 2.3 salarios mínimos y van a hacerlas al componente de ahorro individual, que es complementario. Y mantenemos el pilar de ahorro voluntario, que esencialmente son beneficios tributarios para quien complemente su pensión voluntariamente. Entonces, ¿eso cómo impacta al país y al sistema pensional? Nosotros usamos 3 métricas para evaluar el sistema pensional y así lo hemos hecho, digamos que históricamente. Así evaluamos el sistema anterior, así evaluamos el nuevo sistema. La primera es cobertura, cuánta gente efectivamente accede al derecho a una pensión. Y nosotros vemos que la cobertura pensional sigue igual. En Colombia, más o menos 1 de cada 5 personas en edad de pensión completa los requisitos para pensionarse. Eso puede que baje un poquitico con la reforma, que es la línea morada en esta diapositiva. Los próximos años puede que mejore más adelante. Eso básicamente es una cosa, la baja cobertura es una cosa que surge en el mercado laboral. Las personas no cotizan las semanas necesarias, que son 1.300 con esta nueva reforma, son 25 años que habría que cotizar durante la vida laboral. En la práctica y por, digamos, diversas razones de las que podemos hablar más adelante, no lo hacen. Eso no va a cambiar con la reforma. La reforma exige esencialmente el mismo número de semanas, hay algunos detalles. Entonces la cobertura pensional no cambia, seguirá siendo baja. Sin embargo, lo que sí aumentan son estos auxilios, que no son pensión, no tienen prima, no son heredables, se extinguen en la muerte del afiliado, no se accede a la edad de pensión sino 3 años después. Ese tipo de auxilios, siempre y cuando el gobierno ponga recursos, van a ser muchos más, ¿no? Esto es una cosa que en la ley depende, y está bastante claro que depende de que haya recursos para darlos. Si el gobierno a través de su presupuesto pone recursos, pues, y es la promesa que ha hecho, si la cumple, pues vamos a ver que aumenta el número de personas que reciben este tipo de auxilios de manera importante. Más o menos se duplica el número de personas que recibe este tipo de auxilios, tanto por vía del pilar solidario como por vía del pilar semicontributivo. Entonces, en cobertura, básicamente nada en cobertura pensional, una promesa que esperamos que se cumpla de aumentar los auxilios. La segunda medida con la que nos gusta evaluar una reforma pensional es en términos de la equidad. ¿Qué es la equidad? La equidad es, pues, si el sistema, digamos, el sistema más o menos le devuelve a las personas lo que aportaron durante su vida, sí o no. Eso, si le devuelve más, es a personas de menores ingresos en mayor medida. Lo que no está con la equidad es que se le devuelva más a las personas de mayores ingresos, más de lo que pusieron. Y ese último escenario, que no es deseable, es justamente lo que se tiene sin reforma. En las barras azules, ustedes ven el subsidio implícito que tiene una pensión en prima media, en el sistema de reparto público que tenemos, el subsidio como porcentaje de los aportes. Entonces, para poner un ejemplo, la pensión de una persona que termina su vida laboral con un salario alrededor de los 10 millones de pesos, para pagar esa pensión, en adición a las contribuciones, tienen que recibir un subsidio más o menos del 144% del valor de esas contribuciones capitalizadas. Entonces, esos subsidios en las líneas azules son los que tenemos sin reforma, y ustedes ven que los subsidios sí decaen, especialmente en el segmento de ingresos medios y altos de 5 millones en adelante. Vemos una caída de los subsidios, hay un incremento un poquito de los subsidios para los salarios, para el segmento de prima media, que básicamente se debe a que las mujeres van a
poder recibir las mismas pensiones cotizando menos semanas. Y esa situación, pues, mejora la equidad. Reducir los subsidios a las pensiones medias y altas mejora la equidad y es un paso adelante que sí trae esta reforma pensional. Entonces, pues esos son dos elementos importantes sobre los que yo quería llamar la atención y quiero hablar un poco de los actores del sistema. Entonces, ¿cómo quedamos los colombianos en esta nueva realidad pensional? ¿Cómo quedamos los colombianos en esta nueva realidad pensional? Hay ganadores y perdedores. Hay ganadores y perdedores y esto depende de la generación en la que estemos, eso depende del salario que tengamos, eso depende del género y nosotros tratamos de ilustrar los diferentes grupos en este esquema. Entonces, por un lado, tenemos las personas que están en el régimen de transición, un régimen amplio que se mide por semanas, en el que entra muchísima gente, digamos, de 40 años, a quienes les faltan 20 años para llegar a la edad de pensión, están entrando en el régimen de transición y esas personas por definición no pierden. Si algo ganan. Entonces, por definición no pierden porque se les respetan las reglas de juego, pero hay una disposición de la ley que es interesante, que le permite a las personas que están a menos de 10 años de la edad de pensión, que ya bajo la legislación actual no podían cambiarse de régimen, les permite cambiarse de régimen. Y cuando se cambian de régimen es porque les conviene más el otro régimen, por lo tanto ganan. Eso, digamos que es costoso, eso resuelve unos problemas porque el sistema que teníamos, Ley 100 o el que tenemos hasta el 1 de julio, tiene bastantes problemas. Esta disposición es costosa, pero también resuelve problemas que teníamos. Entonces acá hay ganadores. Las personas que están en el régimen de transición están igual o mejor con la reforma, más o menos 3 millones de afiliados. Después, dentro de las personas a las que les aplica la nueva ley, que son más o menos 23 millones de personas jóvenes por construcción del régimen de transición, pues hay algunos grupos que dice la ley van a tener un tratamiento diferencial, que van a tener por su, digamos, grupo étnico, como indígenas, afros, raizales y palenqueros, o por su condición de campesinos, también condiciones especiales que no están muy claras en este momento, pero pues que favorecerían a estas personas, van a ser ganadores de esta reforma. Después está un grupo grande de personas que no se pensiona. En Colombia, como les mostraba, la cobertura es bastante baja, algo así como alrededor del 20% de cobertura. Luego el 80% restante está acá en este segmento de pilar solidario. Ellos antes tenían derecho a Colombia Mayor. El pilar solidario incrementa el auxilio, siempre y cuando el gobierno pues ponga los recursos. Pero si se cumple esa promesa, tendremos esa promesa que entre otras no necesitaba ley. Es un programa en el que el gobierno puede poner los recursos siempre. Si el gobierno los cumple, esa población que es bastante importante va a verse beneficiada. Sin embargo, está ese grupo que antes les mostré en verde. Ese grupo que antes les mostré en verde va a verse perjudicado. Antes tenía la posibilidad de decir, devuélvame la plata y si quiere, mensualíceme. Ahora le están diciendo, no, se la vamos a mensualizar y digamos que, bueno, uno puede discutirla, qué tan deseable es obligar versus dar la potestad de retirar, pero sobre todo, lo que vemos es que históricamente los fondos de pensiones habían generado una rentabilidad que es bastante más alta a la rentabilidad que está nocionalmente reconocida en estos pagos, en esta población. Digamos que no hay un ahorro que respalde estos pagos que se van a hacer, pero se les va a decir, vea, usted cotizó, le voy a reconocer una rentabilidad de 3% real,
Y la realidad es que los fondos de pensiones históricamente han generado rentabilidades por encima de inflación mayores al 3%, incluso cuando uno mira la rentabilidad histórica, bastante mayores, más de 6, 7%. Entonces, pues ahí tenemos un grupo que pierde por esa razón. Después están los grupos de personas que se pensionan, 20% del total se pensionan o se van a pensionar, ¿no? Acá tenemos la foto de 23 millones de personas, eventualmente 20% de ellos se van a pensionar, tienen expectativa de pensionarse, y quienes ganan hasta 2.3 salarios mínimos van a seguir en este régimen de prima media, régimen público altamente subsidiado, que en el caso de los hombres los deja igual. En el caso de los hombres los deja igual, reciben los mismos beneficios que hubieran recibido sin reforma. En el caso de las mujeres ganan, porque como decía antes, pueden acceder a la misma pensión cotizando un menor número de semanas. Entonces, como grupo, las mujeres ganan. Entonces, ese es un grupo ganador. El grupo perdedor es estas personas jóvenes que no tienen las semanas para estar en el régimen de transición, que tienen salarios mayores a 2.3 salarios mínimos, que por cuenta de que se retiraron unos subsidios, pues van a recibir una pensión bastante inferior. Entonces, tenemos ganadores y perdedores dentro de la población. Y una cosa importante es que son más los ganadores que los perdedores, especialmente en el corto plazo. En el corto plazo tenemos una transición larga que mantiene unos subsidios bastante altos que le permite a personas que ya no podían acceder al subsidio o que estaban llevando procesos judiciales para acceder a ese subsidio, tenerlos. Eso es costoso. Eso es costoso. Y tenemos pues este tipo de disposiciones, menos semanas para las mujeres, disposiciones especiales para algunos grupos que, digamos, más allá de si están bien o no, cuestan plata, pues acá hay un esfuerzo presupuestal importante para el pilar solidario y eso lleva a que el costo de la reforma, que el gobierno tenga que poner recursos. Eventualmente el pasivo y el costo del sistema ponga recursos. Y yo quiero dividir los efectos entre el corto plazo y el largo plazo. Y acá tratamos de hacer un poco el fuentes y usos de Colpensiones con o sin reforma. Porque una de las grandes preocupaciones que también generaba esta reforma era que por cuenta de desfondear el sistema de cuentas individuales que está fondeado y que genera ahorro y tomar esas cotizaciones, se podía reducir el déficit de Colpensiones y por lo tanto el gobierno tendría que transferirle menos recursos a Colpensiones y liberar espacio de gasto para usar en otras cosas. Eso era muy preocupante, pero no pasó. Entonces, ahí quiero llamar la atención sobre esta transferencia del Gobierno Nacional Central a Colpensiones en 2025. Nosotros calculamos que sin reformas sería 1.3% del PIB, con reformas será 1.4% del PIB, esencialmente lo mismo, quizás un poco más por algunos beneficios, pilar solidario en particular, que hay que hacer. ¿Qué sí cambió? Pues que Colpensiones va a recibir muchísimas más cotizaciones en 2025, 1.7 del PIB versus 1 del PIB. Y uno decía, bueno, si esas cotizaciones que le entran a Colpensiones se usan para pagar pensiones, pues el gobierno reducirá la transferencia y pues va contra la deuda futura a las próximas generaciones. Afortunadamente, en el tránsito de la discusión de la ley, la primera ponencia que se presentó al gobierno, apareció este fondo de ahorro del pilar contributivo, que es un fondo que ahorra parte de las cotizaciones que llegan a Colpensiones, y esa obligación de ahorrar lleva a que la transferencia del gobierno nacional se mantenga más o menos en donde estaba. Eso es importante. Otra cosa que pasó en el tránsito de la ley es que la administración de ese ahorro, que inicialmente
se puso en cabeza de Colpensiones, después se discutió que pasara al Ministerio de Hacienda, finalmente quedó en manos del Banco de la República, que es una, digamos que dentro de las entidades del Estado, es de las que más, digamos, experiencia tiene en el sector financiero, con los problemas que yo no niego que pueda tener el manejo del Banco de la República de estos recursos, pero tiene experiencia e independencia. Entonces, pues esa transferencia en 2025 más o menos se mantiene. Si ya lo miramos a 2035 aumenta, porque como les decía, los ganadores son más que los perdedores en la población y la reforma cuesta recursos. Hacia adelante la reforma cuesta recursos y cuesta más o menos lo mismo el primer año, cada vez cuesta más recursos y cuando calculamos el valor del faltante que tiene que transferir el gobierno nacional a Colpensiones por cuenta de la reforma, pues digamos que el valor presente de eso es lo que llamamos el pasivo pensional, y el pasivo pensional, que ya es hoy en día sin reforma bastante elevado, 106% del PIB, se incrementa hasta llegar a 161% del PIB. Y esa es la tercera dimensión en la que nos gusta evaluar los sistemas pensionales. Hablamos de cobertura pensional, cuánta gente se pensiona la misma, equidad, los subsidios se reducen un paso adelante, sostenibilidad financiera, ese es un paso atrás, se incrementa el faltante y el valor de la deuda, pues que en últimas le queda a los jóvenes que no solamente van a recibir pensiones menores, por lo menos que tienen reciben ingresos por encima de 2.3 salarios mínimos, no solo van a recibir pensiones menores, sino que van a tener que pagar impuestos para tapar estos huecos que se incrementan con la reforma que como fue aprobada. Entonces, allí sí hay un paso atrás y hay un reto. ¿Cómo quedan las administradoras de fondos de pensiones? Pues las administradoras de fondos de pensiones recibirán por concepto cotizaciones un flujo mucho menor. Como decía, más o menos 9 de cada 10 afiliados hacen aportes por debajo de 2.3 salarios mínimos, harán la totalidad de sus aportes únicamente a Colpensiones, pero hay nuevas oportunidades. Entonces las administradoras recibirán menos flujos, tienen que, como decía al principio, seguir administrando todo el stock. Son más o menos 460 billones de pesos, unos 100.000 millones de dólares de activos bajo administración que están en las cuentas de ahorro individual a hoy y que si bien no siguen recibiendo la misma cantidad de cotizaciones mensuales, sí se tienen que seguir administrando hasta que cada una de esas personas se pensione. Eso hay que seguirlo haciendo. El ahorro voluntario se vuelve importantísimo en el segmento justamente en el segmento más afectado por el retiro de los subsidios. Las pensiones van a caer. Como porcentaje del último salario, las pensiones van a ser bajas y si los futuros pensionados quieren mantener un nivel de ingresos similar al que tenían, similar al que hubieran tenido sin reforma, pues el ahorro voluntario es la respuesta natural, tiene beneficios tributarios y por supuesto que para las administradoras de fondos de pensiones es un camino hacia el futuro, es una oportunidad para seguir construyendo ahorro pues, de la mano de los afiliados. Las administradoras de fondos de pensiones también son administradoras en fondos de cesantías. Esta ley no modificó los fondos de cesantías. Y la ley trae también nuevas oportunidades para las administradoras. Primero, pues bajo la licencia ACAI de administradora del componente complementario de ahorro individual, van a recibir algunos flujos, los que están por encima de 2.3 salarios mínimos son inferiores, pero son unos flujos que se siguen recibiendo. Les decía, pues todos estos recursos que dispuso la ley que se ahorran en este fondo de ahorro que finalmente quedó bajo administración del Banco de la República, va a ser administrado, gobernado bajo el Banco de la República a través de encargos fiduciarios
a profesionales del sector financiero, entre ellas posiblemente las administradoras del componente complementario de ahorro individual. Ese fondo va a ser grande, hay una oportunidad interesante de manejar recursos, de manejar ahorro a largo plazo. Y la ley también abre la puerta para ofrecer otros vehículos de largo plazo diferentes al pensional. Entonces, ¿qué van a hacer las administradoras de fondos de pensiones en el nuevo sistema? Pues básicamente lo que vienen haciendo durante los últimos 30 años, que es acompañar a la población en construir ahorro a largo plazo a través de nuevas herramientas, nuevas oportunidades que trae la ley. Entonces, así quedamos las administradoras, así queda el gobierno, así queda la población. Quiero en unos minutos, rápidamente, que ya veo que me gasté más de lo que tocaba, hablar del futuro. Muy rápidamente, tenemos 33 días para estar listos. Hay que implementar esta reforma, es un cambio tremendo al sistema de pensiones. Empieza el 1 de julio, faltan 33 días para el 1 de julio, tenemos que estar listos en 33 días. Eso tiene muchísimos cambios. Uno sobre el que quiero llamar la atención porque creo que es de interés de esta audiencia es cambiar el sistema de inversión, la forma de las inversiones, el régimen de inversiones. Vamos a pasar de administrar 3 multifondos, digamos, fondos que están invertidos con base a perfiles de riesgo, a 10 fondos generacionales. 10 fondos generacionales, y esto es esquemático, no le paren bolas al número de años que están acá. 10 fondos generacionales, este decreto de hecho está para comentarios y no es tan firme, pero 10 fondos generacionales en los que se clasifican a los afiliados ya no por riesgo, sino por duración. Duración entendida como el tiempo faltante para cumplir la edad de pensión. En este momento tenemos una incertidumbre legal grande. Estamos a 33 días de que entre en vigor la reforma. Sin embargo, la reforma está demandada ante la Corte Constitucional por vicios de fondo y en particular por un vicio de trámite. La Corte puede avalarla, digamos, estamos pendientes de ese fallo. Podría ser que la Corte encuentre que la ley es exequible y que no hubo vicios de trámite. En caso de que encuentre vicios de trámite, digamos, tendría que declarar inexequible toda la ley, pero también podría encontrar que ese vicio de trámite es subsanable y que subsanarlo implicaría llevar la ley de nuevo al Congreso para corregir el vicio de trámite que se alega fue que faltó un debate. Entonces, pues habría que dar ese último debate que hizo falta. Ahora, puede que no encuentre vicios de trámite y encuentre que si hay vicios de fondo en algunos artículos particulares. Eso podría suceder, entonces tendríamos que la reforma entre en vigencia, pero algunos artículos que están demandados no. Mencioné un tratamiento preferencial a algunos grupos. Se ha alegado que tener regímenes especiales de pensiones en Colombia es contrario a la Constitución. Ese artículo en particular podría ser declarado inexequible y puede que la ley encuentre, la Corte Constitucional encuentre que la reforma es inconstitucional, o sea, que sí hubo un vicio de trámite y por lo tanto toda la ley es inconstitucional, no es subsanable el vicio de trámite y se cae. Esos son los escenarios. Realmente esperamos tener una noticia y pues digamos, un fallo en los 33 días que quedan. Eso es lo más importante para nosotros. Esa es la incertidumbre legal. Ya para terminar, hay incertidumbre reglamentaria. Poco a poco hemos ido conociendo varios decretos. Primero, un decreto que reglamentaba la ventana de oportunidad de la que hablé, un decreto que definía los requisitos para constituir una CAI, un decreto muy importante que ya está en firme hace algo así como un mes, el decreto único reglamentario, digamos que reglamenta muchos detalles importantes de la ley. Sin embargo,
todavía no están en firmes. Conocemos borradores para comentarios del decreto de fondos generacionales que mencionaba, con el régimen de inversiones, etcétera, etcétera. Conocemos para comentarios el decreto que reglamenta la desacumulación, la forma en la que se pagan las mesadas complementarias de ahorro individual. Conocemos el decreto, pero solo para comentarios del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Estos decretos no están en firme. Todavía no sabemos algunas cosas, como por ejemplo relacionadas con los productos de ahorro de largo plazo que mencioné en algún momento como oportunidad de la SACAI, y los decretos que están para comentarios pues pueden cambiar. Entonces esa incertidumbre sigue presente. Con eso termino. Les agradezco mucho. En el QR que estoy proyectando pueden acceder a bastante material que tenemos en Asofondos sobre el nuevo sistema pensional. Nuevamente quiero darle un agradecimiento a Itaú por esta invitación a este evento tan concurrido. Muchas gracias, Daniel, y a sus fondos. Les propongo que iniciemos nuestra conversación y aprovechemos este espacio para hacerle algunas preguntas sobre diversos aristas que envuelve la reforma pensional, desde persona natural hasta temas regulatorios y del mercado de capitales. Pero también para que nuestros asistentes envíen sus inquietudes a través del chat de la plataforma. Bueno, entonces iniciemos con una pregunta tranquila. Aquí me preguntan, en realidad, ¿cuáles son los aspectos positivos de la reforma para las personas naturales? Y si en ausencia del pilar solidario, la reforma realmente mejora la cobertura del sistema. No, bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo diría, a ver, las personas naturales que están en el régimen de transición, que están a menos de 10 años de pensionarse, tienen acceso a una ventana de oportunidad. Entonces, ya no podían cambiarse de régimen, en el régimen público o en el régimen privado, y era muy común que hubieran quedado en el régimen que no les convenía más. Las personas se pueden cambiar, y eso es un beneficio para las personas de nuestra generación, digo, de mayores de 40 años. Los jóvenes no tienen ese beneficio, y esta reforma castiga a las personas naturales, especialmente jóvenes, especialmente de ingresos medios y bajos. Pero ese grupo de personas naturales se beneficia. El pilar solidario se mencionó en la pregunta, pues es un beneficio para la población pobre, siempre y cuando el gobierno ponga los recursos que podría haber puesto sin reforma, y pues estoy de acuerdo con el espíritu de que eso no hace parte del sistema pensional. Y el otro grupo de ganadores es los afro, palenqueros, raizales, indígenas y campesinos, que van a tener un tratamiento preferencial de acuerdo con el artículo 93 de la ley. No conocemos muy bien los detalles de esa reglamentación, pero en principio ese grupo también se podría ver beneficiado. Eso cuesta plata, esos beneficios a la población, a las personas naturales cuestan plata. Eso tiene la otra cara de la moneda, de que la reforma es terriblemente costosa financieramente a largo plazo, y pues castiga a las generaciones más jóvenes. Entonces yo diría que eso es básicamente lo que sucede. Bien, y gracias, Daniel. A ver, hay varios comentarios en el chat que piden, si es posible, volver a subir el código QR. Eso es lo Claro que primero. sí. Vale, muchas gracias. Ya, esa no era la pregunta en todo caso. Oye, a Todas ver. las respuestas están en el código QR. Fantástico. Bien, oye, a ver, una pregunta por mi lado. Va por el lado más aspecto técnico. Entonces, mira, en el pilar contributivo, ¿cierto? En la reforma considera un impuesto, se puede considerar eventualmente un impuesto intergeneracional, ¿ya? Una persona con un salario superior a 2,3 salarios mínimos, ¿cuánto debe ahorrar voluntariamente para lograr la misma pensión que obtendría en
el sistema actual. No sé si es que ese cálculo existe, ya, pero si es que lo tiene sería ideal. Ese cálculo existe, Ujú, ese cálculo lo hemos hecho. Obviamente ese cálculo depende de muchas cosas, depende de seguro. cuánto se gana, depende de muchas cosas. Eh, Aproximadamente, cada caso es Ujú, diferente. Una ujú. persona que termina su vida ganando 5 millones de pesos, tendrá que ahorrar un 6% adicional durante su vida para tener la misma pensión que hubiera tenido en ausencia de reforma. Entonces, 2.3 salarios mínimos son un poco más de 3 millones de pesos. Esa persona está indiferente, si es hombre, y ahí en adelante empieza a tener efecto la reforma. En 5 millones tiene que ahorrar un 6% más. En 10 millones, que ya está, digamos, una parte más grande de su pensión autofinanciada, va a tener que ahorrar 13% más. Una persona que termina su vida, y estos cálculos los hacemos a través de trayectorias crecientes de ingresos como las que vemos en las historias, digamos, efectivamente de los afiliados. Una persona que termina la vida ganándose 15 millones de pesos tendría que ahorrar un 15% más para tener la misma pensión que habría tenido en ausencia de la reforma. Entonces, pues es un ahorro, pues esas son las cifras. Perfecto, adelante Ángela. Muchas gracias, don Daniel. Aquí también nos preguntan qué beneficios pierden o más bien qué costos adicionales adquieren las personas naturales con la reforma. Puntualmente me preguntan si las personas que ganan más de 2.3 salarios mínimos ahora enfrentarían doble comisión y si las personas en el régimen de transición también dejan de estar cubiertas por algún tipo de beneficio. Claro, no, perfecto. Entonces, sobre comisiones, una cosa que es importante aclarar es que las AFP como grupo pierden. Las AFP van a recibir menos comisiones, menos recursos en términos de comisiones de los que hubieran recibido en ausencia de reforma. Entonces, ¿qué está pasando si las AFP reciben menos? La población como un todo está poniendo algunos recursos en comisiones hacia Colpensiones, algunos recursos hacia las AFP y el gobierno también va a asumir una parte. Entonces, concretamente, sin reforma, la comisión era 3% del salario, una comisión que se cobraba por flujo. Esto es sin reforma. Comisiones y seguros, 3% del salario. Con reforma, comisiones y seguros, 1.8% del salario y una comisión sobre saldo de 0.55% de la UM el primer año. Entonces, básicamente las personas que ganan más de 2.3 salarios mínimos van a pagar más o menos comisiones y seguros, depende de la relación de su salario al saldo. Estas reformas pues necesariamente crean ganadores y perdedores. Una persona joven con un saldo pequeño pues va a pagar menos a lo largo de su vida. Una persona que tiene un saldo alto pero que no alcanzó a quedar en el régimen de transición, esa es la persona que puede terminar pagando un poquito más de comisiones a lo largo de la vida. Pero a mí me parece importante resaltar que las administradoras, por el trabajo que van a hacer como grupo, van a recibir unos recursos inferiores a los que habrían recibido sin reforma. Eso en cuanto a las comisiones. En cuanto al grupo de las personas naturales jóvenes, pues se ven afectadas directamente en el segmento de altos ingresos porque su pensión va a ser inferior, ¿cierto? Em, pero también todo el grupo de personas que no están en el régimen de transición o incluso los que están en el régimen de transición pero que son más jóvenes, se van a ver afectadas indirectamente a través del mayor pago de impuestos. Entonces, ese hecho de que la reforma deja un hueco que hay que pagar a través de transferencias del gobierno que en última recaen en los impuestos, pues es parte de la injusticia intergeneracional o pues digamos la transferencia internacional que genera la reforma, el impuesto intergeneracional al que se refería Andrés.
Si están de acuerdo a dejar de compartir la pantalla para que nos vean la cara, yo creo que ya todo el mundo tiene el código QR. Sí, de hecho, gracias, Daniel. De hecho, pusieron el link también ahí en el chat. Excelente. Así que muchas gracias. Oye, una duda, otra duda más bien. Tengo muchas. Como está escrita la reforma, esta librería de espacio de gasto corriente fiscal en el corto plazo, ¿ya? Es decir, las transferencias del gobierno nacional a Colpensiones se reducen a corto plazo. ¿Cómo se incrementa el pasivo pensional bajo la regulación expedida y cómo mitiga este aumento el esquema de subcuentas generacionales? Gracias. Pues a mí me da o sea, esa era una preocupación grande, entre otras de nosotros, durante toda la discusión de la reforma, que era, parece esta reforma pensional más una reforma fiscal, una reforma para conseguir recursos, porque, como tú dices, unas cotizaciones van a ir a Colpensiones. Eso les va a permitir reducir su déficit, el gobierno les va a tener que girar menos plata y por lo tanto Colpensiones, pues el gobierno va a tener que girarle menos plata a Colpensiones y por lo tanto va a tener más plata para gasto corriente. Eso incrementa el déficit. Afortunadamente eso no ocurrió. Afortunadamente en el tránsito legislativo se introdujo este fondo de ahorro que obliga a Colpensiones básicamente a ahorrar y trasladar al Banco de la República el exceso de cotizaciones que habría tenido. Eso implica que el gobierno en últimas tiene que hacer la misma transferencia. El pasivo aumenta por otras razones, porque estamos dando más beneficios y las cotizaciones no aumentaron. El pasivo aumenta por eso, pero la transferencia al gobierno en el corto plazo se mantiene y es más a largo plazo que se aumenta. Los fondos generacionales, ¿cómo entran en esa ecuación? Realmente el pasivo pensional depende de lo que da el sistema y de lo que le aportamos al sistema, de los beneficios que están en la ley y de las contribuciones que están en la ley. ¿Qué hacen los fondos generacionales o las cuentas generacionales en ese fondo de ahorro? Sinceran el problema más rápido, no permiten desacumular el ahorro muy rápidamente. Entonces, claro, esto es un sistema que cuesta más, que va contra deuda. Me están diciendo, pero acá tengo un ahorro y me lo voy comiendo rápidamente y después me totea el problema. Los fondos generacionales dicen, no, no, usted no puede comerse el ahorro y dejar que totee el problema en 20 años. Usted tiene que empezar a provisionar el problema generación por generación. No conocemos los detalles. Olvidé decirlo cuando estábamos hablando de la regulación pendiente. No conocemos los detalles de cómo se va a desacumular ese fondo. Es un detalle importantísimo. Pero al decir provisión y generación por generación para este problema que va a totear y sabemos que va a totear, estamos sincerando el problema más temprano y esa es la gran virtud de las cuentas generacionales del fondo de ahorro. Gracias. Daniel, gracias por tu respuesta. En relación a ese tema y empatándolo un poco más con temas macroeconómicos, teniendo en cuenta que el impacto de la reforma es dinámico en el tiempo, ¿en cuánto podría verse afectada la tasa de inversión y de ahorro de la economía en el largo plazo? Puntualmente preguntan en qué momento el fondo del ahorro se puede agotar y cómo se vería afectado el PIB potencial. Pues esa es una pregunta muy importante y la respuesta depende 100% de la reglamentación que no conocemos de desacumulación de ese fondo de ahorro. Lo que sabemos es que ese fondo de ahorro se va a acumular muy rápidamente. Digamos que en una década o algo así puede llegar a valer algo así como 10, 15% del PIB rápidamente. Puede que se acumule muy rápido o puede que no. Y eso todavía no lo conocemos. En ese momento tenemos una caída del ahorro nacional que depende de justamente cómo se haya desacumulado ese fondo.
Entonces yo diría eso a largo plazo, pues sí es una reforma que a largo plazo reduce el ahorro y menos recursos a largo plazo disponibles para la inversión. El reto y el reto que tenemos nosotros, incluso desde la industria, es traer otras fuentes de ahorro, ahorro voluntario, ahorro de largo plazo a través de otros productos, acompañar a las personas a ahorrar para el largo plazo. Eso ya no lo trae el sistema, es la tarea. Pero quiero llamar la atención sobre un punto que me parece importante, que es el corto plazo, porque es que introducir el Fondo de Ahorro del Banco de la República fue importante también en el sentido que la oferta de ahorro de recursos buscando dónde ser invertidos no va a caer en el corto plazo justamente porque la demanda que viene desde los fondos de pensiones sí va a contraerse, pues claro, muchísimo, pero aparece el fondo de ahorro que más o menos va a traer es la cantidad de recursos equivalente. Entonces, en el corto plazo no hay una afectación importante, cualquier afectación va a ser pequeña, por lo menos pequeña con respecto a lo que hubiera podido ser con las versiones iniciales de la propuesta de reforma pensional. Y yo quiero, pues sí, eso es el corto plazo, el largo plazo pues es muy retador y hay desafíos importantes. Perfecto. Muy clara tu respuesta. Em, También me preguntan sobre la sostenibilidad de la reforma. Em, ¿Cómo impacta, digamos, esta reducción en las estadísticas demográficas, la migración masiva de colombianos y la informalidad en la sostenibilidad del nuevo régimen pensional? Bueno, pues digamos, lo que pasa es que el gobierno y el Congreso y pues la democracia colombiana, digamos, tomó la decisión de fortalecer fuertemente el modelo que se conoce como reparto o prima media, ¿cierto? Que es el que administra Colpensiones. Ese modelo de reparto o de prima media, su sostenibilidad depende fuertemente de la relación de trabajadores activos a pensionados. Entonces, todos los elementos que mencionaba la pregunta, informalidad, emigración, estadísticas demográficas, pues van en contra de la sostenibilidad del sistema. Sabemos que el sistema es insostenible, ya lo sabemos desde ya. Incluso el gobierno, en cabeza de su ministra de Trabajo, comentaba, esta es una reforma que nos dura 15 años después, no, hay que hacer otra, quiere decir, pues ya no es sostenible. Entonces, pues eso es un primer punto. El AUM en las cuentas individuales, que quedó en las cuentas individuales, importantísimo que quedó en las cuentas individuales, se va a seguir administrando hasta la edad de pensión. Son recursos que se van a seguir capitalizando y la edad promedio de los afiliados a los fondos de pensiones es de 35 años. Entonces, en promedio, les faltan 25 años para llegar a la edad de pensión. Obviamente es un proceso gradual de que van llegando y desacumulando sus cuentas, pero pues la vida media de ese ahorro, para ponerlo de esa manera, es 25 años. Y como dije antes, el agotamiento del fondo de ahorro del pilar contributivo, ese ahorro que va a estar administrado por el Banco de la República, pues depende 100% de los detalles de la desacumulación y algunas cosas que nos preocupan, Ángela, algunas cosas como nos preocupan, como que algunos decretos le cuelgan al fondo gastos que antes no estaban previstos. Por ejemplo, elementos del pilar semicontributivo. Eso, el fondo de ahorro, la ley dice es para pagar pensiones. Claro, ante la presión fiscal y las necesidades del gobierno, es pues tentador decir, pero también usémoslo para dar algunos de estos auxilios. Eso nos preocupa porque llevaría a desacumular aún más rápido el fondo de ahorro. Además, consideramos que es contrario a la ley. Sí, a ver, Daniel, yo sé que nos estamos acercando al plazo que nos habíamos autoimpuesto para el webinar. Entonces, a ver, bueno, yo tengo una pregunta bien un sentido bien amplio. O sea, uno cuando habla de pensiones, uno suele
discutir los impactos que tienen sobre el día a día del ¿cierto? El consumo que tienen los pensionados. Pero también está toda la otra dimensión que hemos tocado sobre como el impacto que tiene sobre el mercado de capitales y financiamiento de proyectos a largo plazo. Ahora, bueno, es cierto que estamos bajo mucha incertidumbre porque faltan bastantes detalles por conocerse, pero con la información que se conoce hasta ahora, ¿cómo prevé si es que se afecta o no el financiamiento de sectores que se financian a largo plazo, por ejemplo, como infraestructura y energía, en Colombia? O sea, una pregunta, yo sé que es difícil, pero quizás conceptualmente, con la información que tenemos hasta ahora, ¿cómo lo ves? Gracias. No, esa es una pregunta que yo pienso que a corto plazo la respuesta es que la afectación va a ser menor. La arquitectura, por lo menos de los decretos que conocemos para comentarios, es similar en términos de cupos de inversiones, techos, pisos, similar a la que tenemos hoy. Este decreto está para comentarios. Si la mención en firme se mantiene igual, las inversiones van a ir más o menos a las mismas clases de activos, y igualmente más o menos en el mismo monto cuando se tiene en consideración el Fondo de Ahorro del Banco de la República, que dice el decreto de comentarios, va a tener el mismo régimen de inversiones de los fondos privados de pensiones, el decreto 2555. Entonces, ese efecto sería menor a corto plazo. Sin embargo, pues a largo plazo tenemos la dificultad de que pues es una reforma que a largo plazo sí genera menor ahorro, y ahí están los desafíos de los que hemos hablado. Muy bien, muchas gracias, don Daniel. Adelante, Ángela. Y en ese sentido del mercado de capitales, me preguntan puntualmente qué instrumentos de inversión tendrían mayores afectaciones en su liquidez, si los activos alternativos, la deuda pública local o privada, o los activos o las inversiones en activos en el exterior. Y puntualmente me preguntan cómo se verá afectada la capacidad de absorción de los TES por parte de los fondos de pensiones con la entrada en vigor de la reforma, ahora que los flujos de de las contribuciones mensuales descienden en un 84%. La capacidad de absorción de los fondos de pensiones va a disminuir, no solamente para comprar TES, sino para comprar todos los tipos de activos que compran los fondos de pensiones de manera muy importante. Sin embargo, aparece el nuevo actor, que es el Fondo del Banco de la República, que va a delegar su administración a actores profesionales. Eso creo que es muy importante. La arquitectura de este fondo de ahorro es más o menos similar a la arquitectura que tiene el fondo noruego, el fondo soberano noruego, que tiene, ¿no es cierto?, como $1 trillón. Ellos, el Parlamento noruego le delegó al Banco Central la administración del fondo, y el Banco noruego, el Banco Central noruego, la delegó a su vez a gestores de inversión. Esto es parecido. Estos gestores profesionales tienen un régimen de inversión que está para comentarios, pero en el que pues hay fondos generacionales en los que se, digamos, admiten activos, inversiones en activos nacionales, internacionales, renta fija, renta variable, activos alternativos. Entonces, y además, importantemente, pues se menciona que el Fondo de Ahorro del Banco de la República va a tener un régimen similar a los fondos de pensiones. Entonces, si bien la capacidad de absorción de los fondos de pensiones, como los conocemos hoy, se reduce fuertemente, aparece este nuevo actor que, si se desacumula bien, pues va a ser importante no solo a corto plazo, sino también a mediano plazo. De acuerdo, gracias por esa respuesta tan completa. También aquí, de cara a que falta tanta regulación por determinar, nos gustaría saber exactamente los aspectos clave que faltan por incluirse en esa regulación para garantizar la rentabilidad y la liquidez del sistema. Y en particular me preguntan sobre las lecciones que deja la experiencia del FOMPET para estructurar la comisión de los gestores del fondo de ahorro y alcanzar una asignación óptima de portafolio. Hay varios piezas de la regulación que están para comentarios.
Entonces, a grandes rasgos van por buen camino. Hay una cosa de inversiones mínimas que nosotros creemos que no es buena práctica, especialmente en deuda pública, pero digamos que van más o menos por buen camino, están para comentarios. Creo que los puntos que hay para corregir, esperamos sean corregidos, dado que pues están esos espacios para comentarios. Muy importante la desacumulación del fondo de ahorro, muy importante conocer en firme el régimen de inversiones, muy importante conocer licencias modulares. Hay un vacío que sigue estando allí. La ley habla de una posible falla de mercado asegurador para las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Esa falla estamos viendo que se ha materializado, como previó el legislador, básicamente porque la población en transición es más vieja, de menores ingresos, más siniestrable por donde uno quiera, menor en tamaño, y eso pone retos al aseguramiento. Se necesita un decreto que reglamente cómo se soluciona esa situación. Entonces son varios los decretos que aún están por conocerse, faltan 33 días, hay unos que son más urgentes que otros. Frente a las lecciones del FOMPET, pues digamos que lo que yo diría es, a mí personalmente me genera confianza el Banco de la República. Y yo creo que el Congreso decidió encomendar el ahorro en el Banco de la República porque es una entidad que genera confianza, porque es una entidad que ha manejado idóneamente las reservas internacionales del país y ha manejado idóneamente otros fondos de ahorro que ha constituido el país, fondos soberanos como el Fondo de Ahorro y Estabilización del Petróleo y otros. Hay diferencias importantes. Yo no quiero decir que no, pero creo que dentro de las instituciones del Estado, el Banco de la República era particularmente idónea para manejar el ahorro pensional. Yo creo que eso, ¿y por qué insisto en eso? Porque creo que las lecciones que deja el FOMPET es que un fondo que compra deuda del gobierno y que es administrado por el Ministerio de Hacienda, que por una oficina se endeuda y por otra administra esos recursos, pues genera conflictos de interés. Y también está el Ministerio de Hacienda más al vaivén de las corrientes políticas de lo que está el Banco de la República. Entonces, creo que esas lecciones del FOMPET, en buena o en alguna medida, se mitigan, dado que el administrador es el Banco de la República. Daniel, muchas gracias por tu tiempo, gracias a Sofondos por todo este conocimiento compartido. Tenemos muchas más preguntas en el chat relacionadas a personas naturales. Sin embargo, pues ya se nos acabó el tiempo. Y por ahora, en el nombre de Itaú, quiero darle un agradecimiento muy especial a nuestro invitado Daniel Wills, a Andrés Velasco también. Valoramos mucho los excelentes aportes y el espacio otorgado. Agradecimiento especial de nuestra parte por Itaú, por el espacio, por invitarnos. Muchas gracias, don Daniel. Que le vaya bien, que la fuerza lo acompañe. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Las invitamos a diligenciar la encuesta sobre esta actividad escaneando el código QR que aparece en pantalla. Al escanearlo, recibirán el material de la presentación de Daniel.